En la fría noche de otoño, las sombras danzaban sobre los contornos de los muebles del salón de la pequeña casa. El crepitar de la chimenea era la única banda sonora del silencio cargado que envolvía la atmósfera. Thomas, el protagonista, estaba perdido en sus oscuros pensamientos, su expresión reflejaba la tormenta que se cernía sobre su vida. A su lado, su esposa, Elizabeth, estaba sentada rígidamente en el sofá, con la mirada fija en el fuego, pero su rostro permanecía oculto en las sombras. Su relación, alguna vez llena de promesas y risas, ahora se desarrolló en una compleja red de desacuerdos y resentimientos. Las palabras no dichas flotaron en el aire, creando un abismo emocional entre ellos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el timbre de la puerta hizo eco, rompiendo la monotonía del lúgubre ambiente. Fue una noticia que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Thomas le abrió la puerta al uniformado, cuya expresión grave indicaba que algo terrible estaba a punto de revelarse. El oficial, vacilante, pronunció las palabras que congelaron el corazón de Thomas. Un accidente aéreo, su esposa y su hijo estaban a bordo. El impacto de esta noticia desencadenó una ola de emociones en la casa ya sumergida en la tristeza. Sin embargo, en lugar de compartir el dolor de Thomas, Elizabeth, con sorprendente frialdad, pronunció palabras inimaginables. Una sutil sonrisa apareció en sus labios cuando dijo: «Ahora no tengo que pagar la manutención de los hijos». La impactante revelación arrojó una sombra aún más densa sobre el luto, y la expresión enigmática de Isabel dejó a todos perplejos. Este oscuro momento no solo presagió la tragedia, sino que también reveló la verdadera complejidad de la relación entre Thomas y Elizabeth, sentando las bases para una narrativa llena de misterios y giros impredecibles. El sol poniente teñía el cielo de rojo mientras John Fitzpatrick, un hombre de mediana edad con ojos cansados y profundas líneas de preocupación en la frente, esperaba ansiosamente en la sala del aeropuerto. A su lado, su esposa, Elizabeth, una mujer de enigmática belleza con una sonrisa que ocultaba secretos, mantenía una fría distancia. El sonido amortiguado de los parlantes resonó por la habitación, interrumpiendo la atmósfera cargada. Una voz temblorosa anunció el trágico accidente del vuelo 621, que dejó a los Fitzpatrick congelados en un silencio ensordecedor. El rostro de John se contrajo en agonía mientras absorbía la devastadora noticia. La mirada de asombro de Elizabeth, sin embargo, permaneció sin cambios, como si ya conociera su desastroso destino. Las palabras parecieron flotar en el aire, formando una densa niebla de desesperación. John instintivamente agarró el brazo de Elizabeth en busca de apoyo emocional, pero ella permaneció imperturbable. El eco distante de las lágrimas de otros miembros de la familia llenó el vestíbulo, creando un coro melancólico ante la tragedia que se desarrollaba. A medida que la noticia se difundió como humo tóxico, el peso de la pérdida comenzó a pesar pesadamente sobre los hombros de John. Su mente era un torbellino de emociones encontradas, pero la aparente indiferencia de Elizabeth resonaba como un enigma insuperable. El frío toque del anillo en su dedo se convirtió en un doloroso recordatorio de la familia que ahora estaba perdida. La agitación en la vida de John era palpable, una tormenta perfecta de conmoción, tristeza y desconcierto. Mientras los restos del avión resonaban en su mente, miró a Elizabeth en busca de consuelo, solo para ser recibido por una enigmática sonrisa. Esas inquietantes palabras que susurró: «Ahora no tengo que pagar la manutención de los hijos», flotaban como una sombra siniestra, arrojando dudas sobre el carácter de la mujer que creía conocer. El accidente no fue solo una tragedia, fue el comienzo de un tumultuoso viaje a través de los secretos ocultos de su complicada relación. El lobby del aeropuerto se convirtió en un escenario de emociones tumultuosas. La noticia del accidente del vuelo 621 resonó como un trueno, sacudiendo a todas las almas presentes. Mientras las lágrimas y los sollozos llenaban la habitación, los ojos se volvieron hacia Elizabeth Fitzpatrick, cuyo rostro permaneció inquebrantable. Sus labios se curvaron en una enigmática sonrisa, una expresión tan desconcertante que incluso los más cercanos a él dudaron de sus propios sentidos. La sonrisa de Elizabeth no era un reflejo de desesperación o locura, fue un vislumbre de algo más profundo y misterioso.
Sus ojos normalmente impasibles brillaron con una luz inquietante mientras contemplaban el caos que los rodeaba. Mientras todos a su alrededor sucumbían a la tragedia, ella parecía bailar en los límites de la realidad, como si fuera la única que entendía la verdad detrás de la cortina de lágrimas. La pesada atmósfera se intensificó con la peculiar reacción de Elizabeth. Los murmullos resonaron entre los presentes, creando una sinfonía de perplejidad. Los fotógrafos capturaron el momento, inmortalizando la enigmática sonrisa que se convertiría en una imagen imborrable en la mente de todos. Los periodistas se agolparon a su alrededor, ansiosos por desentrañar el misterio detrás de esa expresión inusual en medio de la desolación. Familiares, amigos y desconocidos acudieron a John, el asombrado marido, en busca de una explicación que él mismo no tenía. La mirada confusa en los ojos de John contrastaba con el aura enigmática de Elizabeth, creando un abismo de desconcierto. Su sonrisa permaneció como una pista insondable, una revelación involuntaria que despertó la curiosidad del mundo que la rodeaba. En el epicentro de la tragedia, la impactante reacción de Elizabeth arrojó una sombra de misterio sobre el evento, creando un enigma que se entrelazaría con el destino de los Fitzpatrick. Era como si la tragedia hubiera revelado algo oscuro dentro de ella, algo que los observadores perplejos e intrigados anhelaban desentrañar. La noticia del accidente del vuelo 621 resonó en el alma de John Fitzpatrick como una sinfonía discordante, desencadenando una cascada de emociones contradictorias. Sus ojos, alguna vez llenos de esperanza, ahora reflejaban la desolación de alguien que enfrenta una pérdida abrupta. La cruel noticia lo golpeó como una daga afilada, rompiendo la paz que una vez conoció. La imagen de la enigmática sonrisa de Elizabeth, grabada a fuego en su mente, era una herida emocional que ardía con preguntas sin respuesta. Su corazón oscilaba entre la incredulidad y la conmoción, mientras el peso de la tristeza se veía amplificado por la confusión. ¿Cómo pudo la mujer que eligió para compartir su vida reaccionar con tan aparente indiferencia ante la tragedia? La duda se convirtió en una densa niebla que envolvió los pensamientos de John. Profundizó en una profunda reflexión sobre los años compartidos, rastreando cada recuerdo en busca de signos, por pequeños que fueran, que insinuaran la verdad sobre el verdadero carácter de Elizabeth. Los momentos de felicidad compartida ahora parecían disonantes, un cruel contraste con la frialdad que mostraba en medio de la calamidad. La confusión de John se entrelazó con una pizca de desesperación, creando una tormenta emocional dentro de él. Los muros de certeza que habían rodeado su relación comenzaron a resquebrajarse, revelando un abismo de incertidumbre. La fachada de felicidad conyugal se desmoronó, dejándolo perdido en un laberinto de preguntas sobre la verdadera naturaleza de Elizabeth. La búsqueda de respuestas se convirtió en un viaje interior, un análisis minucioso de cada interacción, palabra y gesto. El carácter de la mujer que había compartido su vida estaba ahora bajo el intenso escrutinio de una lupa emocional. Este descubrimiento inesperado no se trataba solo de la tragedia, sino de desentrañar las capas profundas de aquellos que la vida de repente había revelado que eran desconocidos. El verdadero carácter de Elizabeth se convirtió en un enigma por resolver, y John, ahora más que nunca, ansiaba comprender la verdad detrás de la máscara sonriente que llevaba. Después de la tormenta de la tragedia, el tiempo transcurrió como un lento fluir de aguas turbias para John Fitzpatrick. Los meses posteriores al accidente del vuelo 621 fueron un paisaje de sombras y silencio, un paisaje marcado por la palpable ausencia de seres queridos. El dolor, pesado como el plomo, lo envolvió como una manta oscura, oscureciendo su visión del mundo. John encontró refugio en la soledad de su propio dolor, un viaje solitario a través del desierto emocional en el que se había convertido su vida. El apartamento, alguna vez lleno de risas y bromas, se había convertido en un santuario de recuerdos silenciosos y fotografías que ahora provocaban lágrimas solitarias. Cada rincón resonaba con la presencia ausente de su esposa e hijo. La extraña actitud de Isabel añadió un elemento de perplejidad al dolor de Juan. Su falta de dolor, tan evidente en los días posteriores al accidente, siguió desconcertándolo. Su rostro permaneció imperturbable, una mezcla de calma y distancia que desafiaba la comprensión. ¿Dónde estaba el dolor compartido que debería haberlos unido en el dolor? Amigos y familiares,
que inicialmente estuvieron allí para brindarles consejos y apoyo, gradualmente se alejaron ante la complejidad del drama que se estaba desarrollando. Ion se convirtió en una figura solitaria en un mundo donde la compasión a menudo era pasajera. La búsqueda de respuestas sobre la aparente indiferencia de Elizabeth se convirtió en una sombra que lo acompañaba, un enigma sin resolver que persistía como un eco constante. A medida que avanzaba la vida, Ion enfrentó las estaciones como un hombre marcado por el invierno eterno de su propia tristeza. La falta de duelo de la esposa no solo complicó su proceso de duelo, sino que también arrojó dudas sobre la verdadera naturaleza de la relación que compartían. El enigma de Elizabeth, ahora mezclado con el espectro de la pérdida, se convirtió en una herida emocional que se negaba a sanar, una cicatriz viva que le recordaba continuamente el laberinto emocional en el que estaba sumido. Una noche de otoño, cuando la ciudad estaba sumida en la oscuridad, Ion Fitzpatrick se encontró cara a cara con la enigmática mujer que se había convertido en una figura sombría en su vida. El silencioso apartamento resonaba con una tristeza persistente, pero en la sala de estar iluminada solo por la luz de la luna, estaba surgiendo una atmósfera de tensión. Elizabeth estaba sentada en un sillón, sus ojos captaban los rayos plateados que bailaban a través de la ventana entreabierta. El silencio entre ellos era palpable, un reflejo de la brecha emocional que se había formado desde la tragedia. La tenue luz resaltaba la curva de su rostro, revelando profundas líneas de pensamiento y una sutil sonrisa que parecía la luna creciente en el cielo nocturno. Ion, comenzó, su voz era una suave melodía cargada de misterio. Sus ojos estaban fijos en los restos de un álbum de fotos extendido sobre la mesa de café, cada imagen era un fragmento del pasado que ambos compartían. A veces lo que parece indiferencia es solo una máscara para un dolor más profundo. La confesión de Elizabeth flotó en el aire como una hoja de otoño, deslizándose entre la realidad y lo desconocido. Sus ojos, a veces fijos en las fotografías, a veces en la inmensidad de la noche exterior, parecían esconder secretos indescifrables. El enigma que la rodeaba creció en intensidad, despertando la curiosidad de Ion como una llama que clamaba por más aclaraciones. Perder a nuestra familia fue como ser arrancados de un sueño, continuó, y su tono suave adquirió un matiz de tristeza velada. Pero detrás de la máscara hay una tormenta que nadie ve. La confesión de Elizabeth fue como una pieza que encajaba en el complejo rompecabezas de sus vidas. Sus palabras crearon un portal a un reino de emociones profundas y sombras inexploradas. Ion, intrigado y aprensivo al mismo tiempo, se sintió obligado a explorar los rincones desconocidos de su alma, donde el dolor y la verdad aguardaban, envueltos en un misterio que hacía la realidad aún más compleja e intrigante. Juan, inmerso en la oscuridad de su propio dolor, sintió una necesidad irrefrenable de descifrar los enigmas que se cernían sobre Isabel. Una tarde de otoño, se sumergió en las habitaciones que antes compartían, ahora santuarios de recuerdos oscuros y objetos que parecían hablar en silencio. Entre sus pertenencias, Ion encontró un viejo diario, con las páginas amarillentas y gastadas. Mientras hojeaba las palabras meticulosamente grabadas, se reveló una narrativa compleja. Elizabeth, en sus propias palabras, describió un viaje emocional marcado por desafíos invisibles para cualquiera excepto para ella misma. Las páginas, llenas de enigmáticas confesiones y reflexiones, pintaban un cuadro sorprendente. Elizabeth reveló sus luchas internas, una guerra silenciosa contra expectativas y presiones que permanecían escondidas detrás de la sonrisa que a menudo se veía obligada a lucir. La confesión de que el accidente del vuelo 621 fue la liberación de una carga insoportable intrigó a Ion, dejándolo atónito por la complejidad de la mujer que había elegido amar. El descubrimiento del diario no fue el final de la investigación de Ion. Guiado por una sed de comprensión, profundizó en la vida de Isabel. Las conversaciones con viejos amigos revelaron detalles previamente oscurecidos por las cortinas de la discreción. Poco a poco, surgió un patrón, una red de expectativas sociales, frustraciones y deseos reprimidos que empujaron a Elizabeth hacia el abismo emocional. Ion se dio cuenta de que la extraña actitud de su esposa después de la tragedia era, en realidad, el reflejo de una batalla interna que había estado librando durante años.
Las pistas se alinearon, apuntando a una motivación oculta que la llevó a sonreír ante la desgracia. El matrimonio, alguna vez considerado un refugio seguro, se convirtió en el escenario de una tragedia emocional que superó los límites del entendimiento convencional. El descubrimiento de estas pistas no trajo respuestas fáciles, sino más bien una comprensión más profunda de la complejidad humana. El misterio que rodeaba a Isabel no era solo personal, era un reflejo de las complejidades inherentes a todas las relaciones. Esta investigación no solo transformó la vida de Ion, sino que también arrojó luz sobre las sombras que oscurecían la verdad detrás de la enigmática sonrisa de su esposa. El crepúsculo arrojó largas sombras sobre la habitación de Elizabeth mientras Ion, empuñando el revelador diario, la confrontaba con ojos inquisitivos. Las palabras no dichas reverberaron en el tenso silencio, como un preludio a la inminente revelación. Elizabeth, que inicialmente se resistió, finalmente sucumbió al peso de las verdades que había ocultado durante mucho tiempo. Su mirada, antes enigmática, ahora reflejaba vulnerabilidad al descubrir las verdaderas razones detrás de su actitud aparentemente insensible. La sonrisa durante la tragedia no fue el resultado de la frialdad, sino más bien el reflejo de un secreto largamente reprimido. Las palabras fluyeron como un río de confesiones, delineando los contornos de la lucha interna que enfrentó Isabel. Un pasado marcado por expectativas opresivas, relaciones disfuncionales y una búsqueda incesante de validación moldearon la mujer en la que se había convertido. La sonrisa en el rostro de la tragedia se convirtió en un escape, una liberación del peso que amenazaba con ahogarla. Cuando Elizabeth compartió sus cicatrices emocionales, se estableció un entendimiento más profundo entre la pareja. Ion, inicialmente desorientado por la complejidad de su esposa, comenzó a ver más allá de la superficie de su enigmática sonrisa. El amor que había cultivado a lo largo de los años encontró un terreno más fértil en la empatía, y la compasión reemplazó al juicio. La revelación no solo transformó la dinámica de la relación, sino que también arrojó luz sobre la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad. La sonrisa que desconcertó a todos resultó, al fin y al cabo, un acto de valentía ante una vida llena de espinas. Elizabeth, sin máscaras, emergió como una figura de fuerza y vulnerabilidad entrelazadas. El punto de inflexión no solo reveló las oscuras razones detrás de la sonrisa, sino que también abrió espacio para una reconstrucción emocional. Ion y Elizabeth, unidos por el tortuoso viaje de la verdad, ahora enfrentaban un futuro redefinido por la comprensión mutua y la aceptación de las cicatrices que finalmente comenzaban a sanar. La enigmática sonrisa, ahora comprendida, se convirtió en un testimonio no solo del dolor, sino también de la resiliencia que surge cuando la oscuridad se enfrenta a la luz del entendimiento. El descubrimiento de Ion de los secretos de Elizabeth sumerge a los dos en una confrontación emocional tan intensa como la tormenta que precedió a la tragedia. La habitación, antes llena de un pesado silencio, ahora vibraba con la electricidad de emociones ocultas. El encuentro tuvo lugar en un melancólico crepúsculo, y la atmósfera reflejaba la tensión entre ambos. La mirada de Elizabeth, alguna vez distante y enigmática, ahora tenía rastros de vulnerabilidad. Ion, armado con las verdades reveladas, la enfrentó con una mezcla de ira y tristeza. El enfrentamiento era inevitable, un choque de almas que buscaban comprender el laberinto emocional que los rodeaba. Las cortantes palabras resonaron por la habitación, como cuchillas afiladas que atravesaron el velo de mentiras que Elizabeth había construido a lo largo de los años. Ion exigió explicaciones, lanzando preguntas que eran a la vez una búsqueda de comprensión y una expresión de su propio dolor. Elizabeth, a su vez, reveló capas de su verdad previamente ocultas, un rompecabezas emocional que ahora se desarrolla ante ambos. El enfrentamiento no fue solo un choque verbal, fue un viaje a través de cicatrices emocionales, una inmersión en las profundidades del alma de cada personaje. El llanto reprimido de Elizabeth, antes escondido tras una enigmática sonrisa, ahora emergía como una triste melodía. Ion, a su vez, se estaba desmoronando bajo el peso del dolor y la percepción de traición. Las paredes de la habitación fueron testigos de la metamorfosis de los dos protagonistas. La confrontación no fue solo una exposición de verdades dolorosas, sino también un catalizador para una transformación que se desarrolló en tiempo real.
Elizabeth, despojada de las máscaras que había mantenido durante tanto tiempo, se enfrentó a sus propias debilidades. Ion, a su vez, navegó por las olas del perdón y el resentimiento, enfrentando la compleja dualidad del amor y el dolor. El enfrentamiento emocional no resolvió todas las heridas, pero permitió a los protagonistas comenzar a reconstruir las ruinas emocionales que los rodeaban. Esta conmovedora y tumultuosa escena fue el epicentro de un cambio fundamental en la dinámica entre Ion y Elizabeth, un giro de la trama que allanó el camino para su reconciliación o distanciamiento final. Después de la confrontación emocional, una atmósfera cargada permaneció en la sala, donde las palabras pronunciadas reverberaron como ecos del pasado. Elizabeth, todavía envuelta en la bruma de la confesión y la vulnerabilidad, caminó hacia un pequeño cofre de madera contra la pared. Los ojos de Ion, marcados por la turbulencia de la reciente batalla emocional, observaron con cautela mientras ella abría el baúl con manos temblorosas. Del interior del baúl surgió un álbum de fotografías antiguas, cuyas páginas amarillentas atestiguaban el tiempo y los recuerdos preciosos. Elizabeth hojeó el álbum con una delicadeza casi ceremonial, eligiendo una fotografía específica y mostrándosela a Ion. La imagen revelaba a una pareja joven, con sonrisas genuinas iluminando sus rostros esperanzados. Era una versión de ellos que parecía haberse perdido con el paso de los años. Con la voz quebrada, Elizabeth comenzó a compartir una historia previamente oculta. Reveló que, hace años, enfrentó una batalla contra una cruel enfermedad que amenazaba con robarle la vida. La perspectiva de perderlo todo la hizo enfrentar sus propias inseguridades y deseos, lo que desencadenó una transformación que creía necesaria para preservar la alegría de quienes la rodeaban. La increíble sorpresa, lo que ella había mencionado antes, fue un giro que dejó a Ion asombrado. Isabel anunció que, contra todas las expectativas, no solo había superado su enfermedad, sino que había dado a luz a una nueva oportunidad en la vida. El hijo que perdieron en el accidente del vuelo 621 fue en realidad un regalo inesperado, nacido de la superación de un desafío que ella mantuvo en secreto. El tesoro escondido de emociones compartidas reveló no solo la verdad sobre la salud de Elizabeth, sino también la profundidad del amor y el sacrificio que estaba dispuesta a hacer por el bienestar de su familia. La mirada de Ion sufrió una metamorfosis, transformando la sospecha en admiración, el resentimiento en comprensión. La historia concluyó con una comprensión renovada de la complejidad humana, dejando al lector en un estado de reflexión sobre cómo los intrincados caminos de la vida pueden revelar verdades sorprendentes y redimir a quienes guardan secretos profundos. La increíble sorpresa no solo redefinió las trayectorias de los personajes, sino que también transmitió un poderoso mensaje sobre la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de transformar el dolor en una narrativa de esperanza y renovación.